Empezamos entonces. Libro número 4, página 16. Se los voy a proyectar. Aquí está. Recuerden silenciar sus micrófonos cuando se conecten, chiquillos, y solamente encenderlos para cuando yo haga preguntas y cosas así. ¿Ya? Como les decía, vamos a trabajar con la página 16. Oh. Página 16. Página 16. Le preguntaba yo a los otros compañeros por este texto. Recuerden que estábamos viendo lo del ensayo. Y este que aparece aquí en la página 12 fue el último que leí. ¿Ya? Madres y guachos. Recuerden ustedes que este libro, número 4, habla de la identidad, ya sobre todo de la identidad chilena. De, por ejemplo, para que ustedes hagan el recordatorio de la madre soltera, que a través de todo este tiempo, desde la colonia, como por ahí decía, desde la colonización, existió la madre soltera al haberse visto ahí abusada por el español, por los conquistadores que llegaron acá, y donde nace la mezcla, ¿cierto? El mestizaje, como dice ahí. Así que ahora, chiquillos, vamos a pasar a la página 16. Se supone que también respondimos estas preguntas. O les habrá quedado de tarea, no lo recuerdo, para que me comenten ahora, por favor. Quedó de tarea. Quedó de tarea. Vamos a revisar la pregunta 6 entonces, que es un poquito más fácil. Yo sé que varios de Parece ustedes... que le íbamos a desarrollar, parece con usted, parece. O algo por ahí. ¿En esta clase será? O de tarea. No me Pero acuerdo. no me no, sí. Pero yo No sé recibí si varios tarea o le vamos a correos. desarrollar. Sí, yo recibí varios correos de ustedes, no recuerdo los nombres, pero me mandaron estas tareas, así que yo creo que les quedó de tarea. Pero sí vamos a hacer este último cuadro, que no es tan complicado y lo podemos hacer en este momento, sobre todo para los que no lo tienen ahí hecho, ¿ya? Yo ya les mencioné un poquito de qué se trataba ese texto que leímos la clase pasada. Y, por ejemplo, existe el concepto guacho, ¿cierto? Y acá aparece el significado. ¿Cuál vendría siendo una palabra derivada de este concepto? Chiquillos, para que enciendan sus micrófonos. Sabemos que guacho significa huérfano y que va a depender del contexto si esto tiene una connotación negativa o positiva. Pero ¿cómo, de qué otra forma podemos llamar a una persona que es guacha o guacho? Yo les voy a dar un ejemplo, abandonado o abandonada. ¿Se les ocurre a ustedes otra palabra? Acá aparecen otras, por ejemplo, guachito, está en diminutivo, guachón. Chiquillos, vayan encendiendo sus micrófonos para que participen. Y que no sea un monólogo donde solamente hable yo sola. Por favor. Huerfanito no sirve, ¿cierto? También es que es una derivación, ¿sí? Pero por ejemplo yo les decía abandonados, abandonaditos y así. Ya, aquí ya se les entrega el significado. Ahora podemos pasar a la palabra lacho. ¿Qué significa lacho? Enamorado. Enamorado, ¿cierto? O un hombre, como decía el texto, que puede ser apuesto, atractivo y elegante, que se hace cargo, porque lo decía el texto, que se hace cargo de las familias o de la mujer que tiene un hijo soltera, ¿cierto? ¿Qué otra derivación o con qué otra palabra podríamos llamar a una persona que es lacho? A un hombre lacho. Pueden decirme también en un lenguaje más coloquial.
Hay uno que les dicen el negras. ¿Cómo se llama? El patas negras. El patas negras, bien. O, por ejemplo, también se les puede llamar galán, el galán, ¿cierto? Y así. O sea, ustedes aquí, Mujeriego. mujeriego, muy bien. Entonces, chiquillos, aquí lo que ustedes tenían que hacer era simplemente anotar uno, yo me conformaba con uno, con un significado de esta palabra. Era tan fácil como buscar esta palabra lacho en internet, anotar el significado y aquí ir escribiendo las derivaciones. Por ejemplo, galán, mujeriego, patas negras, etc. ¿Ya? O lachito, si es que lo quieren ustedes anotar como diminutivo. Acá nos encontramos con la palabra cholo. ¿Qué significa cholo, chiquillos? Según lo que leímos. ¿A quién se les llama cholos o cholitos? O la cholita, cuando vamos al norte, por ejemplo. No solo los negritos. Tiene que ver con eso, pero cholos, chiquillos, tiene que ver más bien con el mestizaje, con la persona mestiza, ¿ya? Que lo abordaba el mismo texto que leímos la clase pasada, para que no lo olviden. ¿Y quién es el cholo? Es una persona mestiza de rasgos bien característicos, donde sobresale, chiquillos, a lo mejor la tez más oscura, como decía la compañera, los negritos, pero es la piel un poquito más oscura, y no por el contrario, donde tengan a lo mejor la piel más blanca, como puede ser el color del colono, de la persona que, con la que estuvo la madre en este caso, que obviamente sabemos que es una indígena, ¿ya? ¿Van haciendo las relaciones, chiquillos? Todo esto lo vimos la clase pasada en ese texto. Aparecía el concepto cholo, aparecía la palabra lacho, el guacho también, y el quiltro, que es lo que viene ahora. ¿Qué será el quiltro? Esa palabra igual es más conocida para nosotros, pero no en los seres humanos. ¿Qué vendría Un siendo perro un que no tiene raza. Claro, un perro que no es de raza y que lo más probable es que nazca de una cruza entre otros quiltros, ¿cierto? Porque no son perritos de raza. Y también se hacía referencia a esta palabra, chiquillos, en el texto que leímos la clase pasada, ¿ya? Acá, ¿de qué otra forma podemos llamar al quiltro? ¿Qué otra derivación podría tener esa palabra? Bueno, si no lo saben ahora, chiquillos, después en Google escriban, yo les voy a dar un tip. Sinónimo de, y ahí escriben la palabra, ¿ya? Pero les va a quedar de tarea porque no les quiero dar yo todas las respuestas. Así que por favor, chiquillos, háganla. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a la página 16, que parece que no leímos este texto la clase pasada, pero tiene que ver con lo mismo, ¿ya? Este es un texto también de carácter argumentativo. ¿Qué es lo que primero debemos hacer antes de empezar a leer, chiquillos? Leer la biografía. La biografía, ¿cierto? Y aplicar también la estrategia de comprensión lectora. Quien escribió este texto es Mariano Latorre, ¿ya? Nacido en 1886 y falleció en 1955. Nació en Copquecura. ¿Ustedes conocen Copquecura? ¿En qué región está? ¿No saben? Creo que está para el sur, ¿ya? Así que después lo buscarán. Es un novelista chileno, principal representante de la corriente criollista. ¿Qué les dice a ustedes ese concepto, lo criollo? ¿Qué significa para ustedes la palabra criollo? Claro, en un lugar donde uno aprende todas sus cosas criollas. Como las costumbres, ¿cierto? ¿Tiene que ver con eso? Las costumbres de nuestro país, por ejemplo. ¿Será eso, no?
Yo no los veo, chiquillos, así que tienen que encender el micrófono o la cámara, ¿ya? Bueno, sigue acá la lectura. Dice, dejó sus estudios de leyes por la pedagogía, titulándose profesor de castellano. Durante 30 años recorrió todo Chile para documentarse sobre las costumbres, los paisajes, la flora, la fauna, las vestimentas y entonaciones del habla chilena. Entre sus obras están Cuentos del Maule, La isla de los pájaros, y entre sus novelas destaca Surzulita. Esa, chiquillos, es la más importante según yo, ¿ya? En 1920. Así que ahora vamos a leer este texto, que yo quiero que al final de la lectura más o menos identifiquen qué tipo de texto argumentativo es, ¿ya? Y para que sepan ustedes, esto es solamente un fragmento, ¿ya? Y dice acá el título, Chile, país de rincones. Recuerden que el autor se llama Mariano Latorre. Pluralidad de rincones y pluralidad de almas en cada rincón. ¿Saben lo que significa pluralidad? Y varias cosas. Varias cosas. Singular, uno, plural, varios. La multiplicidad es el carácter del paisaje chileno y múltiple es también la psicología de su poblador, pero paisajes y hombres son uno en su pluralidad. Por eso es difícil, si no imposible, plasmar un arquetipo de raza desde el punto de vista artístico. Recuerden bien esta palabra, chiquillos, porque la vamos a usar más adelante. Se advierten, sin embargo, desde la colonia, en el chileno, dos características. Y aquí yo quiero que vayan subrayando lo más importante de cada párrafo. ¿Ya? Se habla de dos características contrarias, ¿ya? Separadas casi siempre en tipos diferentes, pero a veces coincidiendo en el mismo individuo y que explican las reacciones personales y colectivas del hombre de Chile. Una, y aquí empezamos a hablar ya de las características, chiquillos, una está enraizada en la tierra y es conservadora. La otra es indeterminada y casi siempre anárquica, ¿ya? La primera predomina en el guaso, o sea, el guaso es enraizado a su tierra, a seguir las costumbres, también es conservador, y el segundo, chiquillos, es el roto, ¿ya? O sea, el roto es indeterminado y es anárquico, ¿ya? Para que sepan ustedes que este texto va a tratar sobre estos dos personajes, ¿ya? Una modalidad posterior, a todas luces falsa, incubada en Santiago, pretende uniformar al chileno. ¿Ustedes han escuchado, chiquillos, esa frase que dice Santiago no es Chile? Ustedes se identifican, no sé, suponiendo que son de Doñihue y de Lo Miranda. Parece que también hay de Rancagua, aquí en esta clase. ¿Pero ustedes se identifican con el santiaguino? El santiaguino común y corriente. ¿Será el santiaguino un guaso o será más roto? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Qué roto. Que es roto, ¿cierto? Es indeterminado y anárquico. Anárquico, chiquillos, no les voy a dar la respuesta porque hay una actividad que tiene que ver con esa palabra, pero tiene que ver con, con las características del santiaguino, ¿ya? Así que, chiquillos, vayan haciendo las conexiones ahora de cómo ustedes tienen el concepto del santiaguino, cómo saben ustedes que es esa persona que vive en Santiago, ¿ya? Dice aquí, una modalidad posterior a todas luces falsas, incubada en Santiago, pretende uniformar al chileno. Lo que les decía yo, ¿ya? Desconociendo sus verdaderos caracteres de raza. La tesis no es nueva, y aquí hay una cita. Lastarria, ese es el apellido, santiaguino típico, dice, por ejemplo, el chileno no ve la naturaleza de que está rodeado, pero participa de su esencia porque es monótono como ella, perezoso y terco como su mediodía, insensible como sus riscos, ¿ya? No es monótona la naturaleza de Chile. Sabemos que es variada, ¿cierto? De norte a sur tenemos diferencias de clima, incluso de lenguaje. Sabemos que, por ejemplo, al sur las personas hablan más cantaditos, por ejemplo, en la isla de Chiloé, o para el norte,
o sea, para el centro somos más así como tajantes, un poco más cortantes, para el norte también hay otra diferencia, ¿ya? Dice después acá, no es perezoso y terco el chileno. Su adaptabilidad al medio en el que le ha tocado vivir es milagrosa. Sabemos que el chileno es una persona de costumbre, ¿cierto? Siempre se va a acostumbrar al lugar en donde va a estar viviendo. Y dice aquí, pero se compenetra con el guaso o simplemente lo abandona para siempre el roto. Sabemos que el santiaguino es el que busca vidas, ¿cierto? El que quiere encontrar trabajo. Y muchas veces vemos que en las regiones las personas viajan a Santiago en busca de trabajo, ¿ya? A eso hace referencia esta parte. Dice acá, Santiago unificó artificialmente Chile, como si el norte, el centro y el sur fuesen iguales. Trató de nivelarlos por medio de una política uniformadora, y en realidad el guaso económico y el roto dilapidador, si no entienden, no saben qué significa esa palabra, la buscan chiquillos y la subrayan ahora. Dice acá, y el roto dilapidador son los personajes centrales del drama social de Chile. Aunque sus descendientes asistan a escuelas y a liceos y lleguen a la universidad o se hayan enriquecido por los avatares de la fortuna, siempre aparecen, más o menos disimulados, los rasgos que acabamos de mencionar. Enemigos de reformas, el guaso. Revolucionario, el roto. Obstinado y creyente, el primero, el guaso. Ateo e irrespetuoso, el segundo. ¿Coincide con lo que ustedes piensan del roto, chiquillos? ¿Con lo que ustedes conocen, por ejemplo, de la persona santiaguina? ¿Serán así los santiaguinos o no? Y no es que sea algo malo, sino que este mismo texto los está definiendo. ¿Coincide con lo que ustedes piensan o no? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Dice acá, la derecha y la izquierda de Chile los encuentran en sus filas antagónicas. Entre ambos, acomodaticia y cauta, vegeta una clase media que busca en vano su posición en la vida chilena. O sea, estamos hablando en todo momento de un guaso y de un roto de clase media o normal, común y corriente, ¿ya? Santiago, más europeo que americano, no ha logrado adquirir un carácter representativo. Es más bien el resultado de la confusa evolución de un país joven. Su población, sin embargo, aumenta cada día y se han multiplicado sus construcciones urbanas. Aristocracia colonial, nuevos ricos, nuevos pobres y pueblo conviven sin penetrarse ni menos comprenderse. Sus barrios repiten las ciudades coloniales del Valle Central. Se amontonan chalets. ¿Ustedes conocen ese concepto, chiquillos? ¿Saben lo que significa chalet? Unas casas grandes donde Bien, vivían Casa los de ricos. casona. como un Las poquito... casas de los adinerados. Bien, muy bien. Entonces dice acá, se amontonan chalets de todos los estilos, donde estaban las antiguas chacras, los lugares más antiguos, ¿ya? Y las casuchas y ranchos de primitiva estructura subsisten aún, pero en los suburbios, ¿ya? Alberdi, y aquí hay de nuevo una cita, dijo de un instante de la vida argentina: no son dos partidos, sino dos países. No son unitarios y federales, sino Buenos Aires y las provincias. Y de Chile podría decirse, son 7 países que periódicamente convergen a la capital, acrecientan su población y su riqueza, pero viven aislados y en constante pugna. ¿Cuáles, chiquillos, son las 7 regiones más famosas de Chile? Por ejemplo, Viña del Mar, les podría decir yo, por el festival. Antofagasta, Antofagasta, Concepción, ¿cuál más? Isla de Pascua. Ya, Temuco, Temuco, Santiago. Santiago, Valdivia, y todas esas, chiquillos, van a converger en lo que es la capital, ¿ya? Generalmente las personas viajan a Santiago en busca de algo, ¿cierto? Acá está el vocabulario con las palabras que a lo mejor ustedes no entienden. Por ejemplo, aquí está dilapidador. Y lo que significa es, se dice de quien malgasta los bienes propios o los que alguien tiene a su cargo,
Ya una de las palabras un poquito más complejas. Ahora nos vamos a encontrar con la ampliación léxica, y aquí es por eso que no les daba yo los significados de las palabras que estaban en negrita. ¿Ya? Ustedes, ¿por qué alternativa A, B o C cambiarían la palabra arquetipo que se encontraba acá al inicio, en el primer párrafo, sin que cambie el sentido de la oración? Recuerde que esto era una de las cosas que más les costó en la prueba. Ya, La D. voy a volver a leer para que estén bien seguros de la respuesta. Dice, por eso es difícil, si no imposible, plasmar un arquetipo de raza desde el punto de vista artístico. ¿Quedará bien la oración plasmar un ideal de raza? ¿O quedará bien plasmar un modelo de raza? ¿O Un modelo. ¿O un tipo Claro. de raza? Un tipo de raza. Un tipo de raza. Bien, que lo haya dicho bien en la letra C. Ahora nos vamos a la palabra anárquica, ¿ya? Y aquí dice, una está enraizada en la tierra y es conservadora. En ese caso hablamos del guaso, ¿cierto? Y la otra es indeterminada y casi siempre anárquica, que vendría siendo el roto. ¿Estará bien decir y casi siempre desordenada, y casi siempre vaga, y casi siempre confusa? ¿Cuál estará mejor? Desordenada. Bien. Señora Jessica, ¿fue usted? ¿O señorita? ¿Quién dio la respuesta? Jacqueline. Jacqueline. Ah, ya. Bien, señora Jacqueline. Es la letra A. Después nos encontramos con la palabra incubada, ¿cierto? Una modalidad posterior, a todas luces falsa, incubada en Santiago. Incubada, podríamos reemplazarla por tramada en Santiago, por preparada en Santiago o creada en Santiago. Creada. Bien, muy bien, creada. Y la última, suburbios, que aparece en el penúltimo párrafo. Leámoslo de nuevo. Y esto les va a servir de ejemplo para cuando tengan que ustedes sustituir una palabra por otra. No se fijen simplemente en lo que significa la palabra, sino que lean toda la oración, chiquillos, así como lo estoy haciendo yo. ¿Ya? Y dice aquí, y las casuchas y ranchos de primitiva estructura subsisten aún en los suburbios. Y para poder reemplazar esta palabra, fíjense muy bien en el verbo, perdón, en la palabra que está aquí. Subsisten. Barrio. Barrio. Bien, muy Barrio. bien. Es la letra C. Barrios. Se nota que están atentos, chiquillos. Pasemos a la pregunta 2. ¿A qué tipo de texto corresponde lo que leímos recién? ¿Y por qué? Yo les dije que era un texto de carácter argumentativo, pero no les dije cuál específicamente. ¿Cómo se llama el tipo de texto que leímos recién? Que tiene que ver también con el que leímos la clase pasada. Y ahí tienen una gran pista. Porque Texto informativo. Un ensayo. ¿o no? Un ensayo, muy Texto bien. informativo. No, es un ensayo como lo dijo la compañera. Es un ensayo. ¿Pero por qué es un ensayo, chiquillos? ¿Qué entrega este ensayo? A diferencia, por ejemplo, del informativo, que es solamente dar información, entregar información, datos reales, hechos reales. El texto es de carácter argumentativo, como este, que es el ensayo. ¿En qué se diferencia del otro? ¿Solamente entregó información? Tiene argumentos y análisis. Hace análisis, ¿cierto? Y para poder hacer un análisis, la persona, en este caso Mariano Latorre, que es el autor, entregó opiniones, ¿o no? ¿Se fijaron en las opiniones que entregó? De que él piensa que Santiago quiere uniformar a Chile y hacer como que Chile es Santiago, y por eso yo les decía, Santiago no es Chile. Ahí hay opiniones. Entonces, chiquillos, ¿a qué tipo de texto correspondía? Al ensayo. ¿Por qué?
¿Por qué es un ensayo? ¿Qué diferencia tenía con el otro que es informativo? Entrega opiniones. Bien, ahí está. Bien. Ahí es la respuesta. ¿Por qué? Porque a diferencia de otro tipo de texto, este entrega opiniones. Ya, la pregunta número 3 dice, complete la siguiente tabla transcribiendo desde el texto de Mariano Latorre aquellas frases donde se pueden reconocer las características del ensayo. Y para eso, chiquillos, y en vista de que no se acuerdan mucho, van a ir a la página 9, ya, yo no los veo, así que por favor háganlo, sobre todo los que tienen el libro en mano. Vayan a la página 9, porque ahí aparecen todas las características, ¿ya? Entonces, teniendo la página 9 abierta y también la del texto, página 16, vamos a ir rescatando frases. Y frases, recuerden que son un poquito más cortas que las oraciones. Entonces, chiquillos, una frase del texto que leímos recién que diga o que tenga que ver con esto, con el carácter argumentativo. ¿Qué será? ¿Cuál será? Una frase. Yo, por ejemplo, les di una pista al inicio de la lectura. Cuando se hablaba de un concepto y de otro, ¿cuáles eran esos conceptos? Argumentos. Sí, son argumentos, pero ¿de quién específicamente? ¿Cuáles eran los personajes que estaban ahí en disputa en este texto que leímos recién? Profe, disculpa, yo entré recién a la clase, ¿me puede decir qué libro es, porfa? Libro 4 y estamos trabajando con la página 16, pero en este momento vamos en la 18 respondiendo a las preguntas. Ya, gracias. Ya. Chiquillos, eran dos personajes de los que se estaba hablando en el ensayo. El guaso y el roto. roto. El guaso y el roto. Entonces, ustedes aquí debiesen escribir que de carácter argumentativo son las opiniones que genera Mariano Latorre frente a los conceptos guaso y roto. ¿Les quedó clara la respuesta, chiquillos? De todas formas, ustedes pueden ver el video y anotarlas, ¿ya? Para que vayamos avanzando un poquito más rápido porque nos queda poquito tiempo. ¿Ya, chiquillos? Luego nos preguntan por la tesis, ¿cierto? ¿Qué es la tesis? Esto aparece en la página 10, para que vayan, lo busquen, lo lean y me digan qué es la tesis. ¿Y en qué parte del ensayo se da? ¿Al inicio, al medio, al final? Recuerden que esto que les dije recién también tiene unos nombres específicos para esta estructura en jerarquía, de inicio al medio y al final. ¿Cómo se llama? Página 10. Introducción, desarrollo y conclusión. Bien, muy bien. Se conectó recién y está bien ahí al tanto de la clase. Muy bien. Entonces, chiquillos, la tesis, ¿en cuál de estas tres partes va? Puede ser ahí donde empiezan, dice pluralidad de rincón y pluralidad de almas. Es al inicio, ¿cierto? En la introducción, ahí se plantea la tesis. ¿Y cuál es la tesis? La que dijo la señora Isabel, ¿cierto? ¿O será otra? ¿Cuál será la tesis, chiquillos? Porque lo que nos leyó la señora Isabel no está mal, pero es una cita. ¿Ya? Es una cita. Yo diría que más bien la tesis está en el segundo párrafo. ¿Desarrollo? No, sigue siendo la introducción. Recuerden que esto es un fragmento, no está el texto completo. Hay partes de cada parte de la estructura. Hay algo de la introducción, hay otra parte del desarrollo y hay otra parte de la conclusión.
pero el segundo párrafo, chiquillos, sigue siendo parte de la introducción. Entonces, ahí yo les digo que está la tesis. Así que la tarea de ustedes es decirme cuál es la tesis. Yo ya les dije dónde está, pero me tienen que decir ustedes cuál es la tesis. Explicar las reacciones personales y colectivas del hombre de Chile. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Y en otras palabras, para que ustedes lo escriban así como ustedes lo entienden, vendría siendo dar a conocer la diferencia de raza entre ¿quiénes? ¿De quiénes estamos hablando? ¿Entre los chilenos? Sí, pero específicamente hablamos de dos conceptos. Los encasillamos en Del dos roto. Guaso y el roto. el guaso y el roto, chiquillos. Y otra más podría ser que también se dice a lo largo de todo el texto que hay personas que quieren uniformar a Chile y quieren hacerlo como todo parte de Santiago. ¿Ya? Pero es lo que dijo la compañera recién. Después, chiquillos, pasamos a la subjetividad. ¿Qué quiere decir subjetivo? Y eso está en la página 9. Por ejemplo, yo les podría decir que un texto informativo es objetivo porque entrega información basada en hechos y datos reales. Pero en este caso tenemos un ensayo que es totalmente lo contrario. Y es ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, lo que está diciendo él no tiene que ser correcto, o sea, él no tiene la razón, es como una idea nomás. Bien, y ahí, chiquillos, es donde se mete, por así decirlo, la opinión. Lo que piensa, en este caso, el autor. ¿Quién es el autor? Mariano Latorre. Entonces, ¿qué es lo que piensa Mariano Latorre? ¿Alguna opinión que ustedes hayan visto por ahí? Hay una que está escrita hasta en un lenguaje más coloquial. Les voy a dar la respuesta para que avancemos un poquito más rápido. Por ejemplo, por ahí él dice, sí, tiene que ver con eso. Por ejemplo, él ahí dice que el chileno no es terco ni perezoso, o al revés, no es perezoso ni terco. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿No recuerdan que...? Aquí está, en el cuarto párrafo, al ladito de la imagen del cerro. Ahí aparece esa parte donde él está comentando una cita, porque recuerden que arriba donde aparece la palabra incubada, hay una cita, pero él, abajito de ese párrafo, en el cuarto párrafo, da su comentario. Y ese comentario tiene que ver con lo que él opina sobre esa cita. Así que ahí, chiquillos, está la presencia de la subjetividad. ¿Ya? Que dice que la persona es capaz de adaptarse a cualquier parte donde vivir, que es milagroso eso. Sí, y eso es una opinión porque será un milagro, ¿no? O sea, a lo mejor podemos ser capaces de acostumbrarnos al lugar en el que sea que vayamos a vivir, pero agregarle esa palabra ya lo genera como parte de una opinión. ¿Se entiende? Sí, es como lo que él piensa de los chilenos. Eso, señor Isabel, es lo que él piensa. Bien. Ahora, chiquillos, vamos a pasar a la penúltima que dice, no es exhaustivo ni especializado. Eso aparece en la página 9. Lean esa definición para que veamos qué frase se acomoda mejor ahí. Dice que es un ejercicio del pensamiento y que el ensayo no siempre pretende como abarcar todo el tema ni agotar el tema para que nadie más tenga que decir. Eso, y eso da para poder generar más opiniones o para poder seguir escribiendo sobre el tema, ¿ya? Y esto se dará en la introducción, en el desarrollo, al final, ¿dónde se verá esto? Si queremos seguir escribiendo de esto. Yo creo que al final siempre como que dejar algo así como en incógnito, como para poder seguir escribiendo. Queda como por así decirlo, con un final abierto, ¿cierto?
Y eso, chiquillos, lo vemos en la última cita. Hay, de hecho, una cita que podría seguirse comentando para poder seguir abarcando y abordando el tema. ¿Ya? Así que ahí ustedes pueden anotar en esta parte que en el último párrafo existe una cita de Alberdi, quien compara a Argentina y a Chile. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Ya. Entonces, pasemos a la última, que dice que es asistemático o está la asistematicidad presente. Eso aparece en la página 10, para que lo busquen. Que dice que no se ajusta a las reglas convencionales y por lo tanto, como es un texto argumentativo, puede ordenar y diferenciar los modos de argumento. Y aquí hay un claro ejemplo que lo vimos hace un poquito y no sé si ustedes se habrán dado cuenta. Si bien este es un fragmento, vemos el inicio, ¿cierto? En el inicio, ¿él empieza escribiendo con sus palabras o tomó otra cosa y empezó a redactar este ensayo con otro tema? Empezó como a relatar porque empieza con pluralidad de rincones como contando algo, ¿no? Que está hablando. Y bien, y si ahí, como dice la señora Isabel, está contando algo, eso quiere decir que en ese primer párrafo, el caballero, Mariano Latorre, hizo una cita. ¿Y por qué nos damos cuenta que hay una cita? Porque no sé si yo se los había dicho o no, ya me confundo con todos los cursos a los que le hago clase, pero cuando hay comillas, hay una cita, ¿ya? No es necesario que se mencione el apellido de la persona a la que se está citando, como por ejemplo acá, cuando yo les decía Lastarria, cuando cita a Lastarria, el apellido de ese personaje, que es un santiaguino típico. Y aquí, si se fijan, nuevamente hay comillas. Pueden ser comillas así como esta o así como la que está acá. Entonces, chiquillos, para que ustedes sepan, si hay comillas y después vuelve a haber un cierre de comillas como aquí, es porque se está citando a otra persona. Y las citas, para que ustedes sepan, se utilizan para poder generar argumentos y al mismo tiempo respaldar estos argumentos con bases, ¿ya? Y las bases a veces pueden ser estas mismas citas, ¿ya? O sea, como, a ver si entendí bien, como que él empieza como dando un ejemplo de algo y ahí empieza como la discusión y como a... Exacto, es como la base de la discusión. Sí, así mismo. Gracias. Y acá puede ser, porque no siempre es como solamente para eso, sino que por ejemplo acá lo puede poner incluso de ejemplo, como lo hizo con Lastarria. ¿Ya? O sea, puede ser como para tenerlo como referencia, como lo hizo al inicio, puede ser también como para tenerlo de ejemplo, o de respaldo, o para refutar algo, o para debatir algún tema, pero obviamente siguiendo el mismo hilo o tema, por así decirlo, de lo que vaya a estar hablando, o de lo que vaya a estar escribiendo en este caso. Y en este caso sabemos que esto gira en torno al tema del libro, que vendría siendo la identidad chilena, ¿ya? Específicamente este texto habla del guaso y el roto, o de cómo Santiago quiere hacer a Chile uno solo y como que hacerlo parte de Santiago. Y por ejemplo, no sé, para que hagan la conexión con el otro texto, que también era un ensayo, este otro hablaba del mestizaje y que también tiene que ver con la identidad chilena. ¿Les queda claro, chiquillos? Sí, profe, aunque llegué al último me quedó claro. Ya, bien, ojalá que al resto también. Ya, dejamos entonces la pregunta número 3, ya terminamos con esa, y vamos a la pregunta número 4, que aquí tiene que ver netamente con una opinión que ustedes vayan a generar. Y aquí dice, ¿qué opina de la tesis, del pensamiento, de la idea, del tema, porque sabemos que tesis significa eso, que propone Lastarria cuando dice, el chileno no ve la naturaleza de que está rodeado, pero participa de su esencia porque es monótono como ella, perezoso y terco como su mediodía e insensible como sus riscos.
Mariano Latorre no estaba de acuerdo con esta tesis. ¿Ustedes, será que también, al igual que Mariano, no están de acuerdo o están de acuerdo con lo que dice Lastarria? ¿Qué opinan? ¿Es así el chileno o no? ¿Aprecia lo que lo rodea? ¿Es No, flojo? ¿Es terco? sí, sí. Sí, entonces es una opinión ahí media para allá y para acá. Porque uno no sabe, porque en Chile, por ejemplo, en Chile hay hartos lugares lindos, por lo menos aquí en Doñihue también hay hartas partes de salir, pero no, uno prefiere quedarse, por lo menos en mi caso, uno prefiere quedarse encerrado en la casa, viendo tele, y no salir a Sí. apreciar las verdaderas cosas. Y ahí tenemos parte del guaso que está arraigado a sus creencias, a su tierra. En cambio, el roto sabemos que es un poco más liberal, más desordenado, y que busca salir del lugar en busca de algo mejor a lo mejor. Entonces, chiquillos, ¿ustedes están de acuerdo con lo que propone Lastarria? Si es un sí, me tienen que escribir ahí por qué. Si es un sí pero no, también. Y si es un completo no, de igual forma tienen que fundamentar su respuesta. ¿Ya? Así que les voy a dar un minuto para que la respondan. Y ahí escriban ustedes. Ya, chiquillos. No creo que haya pasado el minuto, pero son un cuarto, así que vamos a pasar a la pregunta 5. Y esta es bien fácil y tiene que ver con lo que ustedes se identifican, que yo igual se las hice, parece, mientras leíamos. Y aquí dice que Mariano Latorre define la figura del guaso y del roto, ¿cierto? Al guaso de una forma, al roto de otra. ¿Con cuál se identifican ustedes? ¿Ustedes son más bien guasos o rotos? Y recuerden que ninguna de las dos es mala, sino que son diferentes conceptos para diferentes características. Por ejemplo, yo les podría decir que en estos momentos soy parte del guaso, pero en algún momento también fui roto, porque, por ejemplo, para haber estudiado pedagogía tuve que viajar a otro lugar, irme de acá, dejar mis costumbres, dejar la familia y buscar nuevas oportunidades, porque yo no estudié aquí en la región, me fui a estudiar a otro lado, pero ahora volví a ser guaso. Así que me gustaría saber a ustedes, ¿con cuál se identifican? Guaso. Guaso. ¿Guaso? Son más arraigados a su tierra, a sus creencias, a las costumbres. Recuerden que tienen que fundamentar, pero eso escríbanlo, ¿ya? Vamos a pasar a la pregunta 6, que dice, de acuerdo con lo leído, ¿podría relacionar algunos fragmentos del texto con la frase Santiago no es Chile? Que era lo que les decía yo mientras leíamos. ¿Cuál de los fragmentos o cuál párrafo tendrá relación con esa frase? Santiago no es Chile. Y hay un concepto que yo se los voy a dar ahí de pista para que después lo respondan. Cuando se habla en el texto de uniformar, ahí está la respuesta, chiquillos. ¿Ya? ¿Se acuerdan de ese concepto o no? Bueno, esperando que sí, para que busquen después la palabra uniformar. Ahí van a poder encontrar la relación de ese fragmento, de ese párrafo con esa frase. La pregunta 7 dice, valore su ciudad, vivimos en Doñihue, en Rancagua en algunos casos, por lo que tengo entendido, o Lo Miranda, no sé de qué otros lugares estarán ustedes conectados, pero ustedes son de la sexta región, así que tienen que valorar esta ciudad con el aporte que hace nuestra región a todo el país. Yo sé que muchas veces se dice que Rancagua no existe, que es poco conocido, que muy pocas veces aparece en la tele. ¿Piensan lo mismo que yo o no? Y Doñihue menos, pues ¿de cuándo que estamos fase 2?
Bien, sí. Sobre todo en este contexto, ¿cierto? Y chiquillos, para que lo hagan aún mejor esta respuesta, igual tiene que ver, no sé, por ejemplo, fuera del contexto de la pandemia, cuando aquí se celebraba las fiestas patrias. Por ejemplo, acá tenemos una costumbre bien reconocida a nivel país, que se hace en Rancagua específicamente, en un centro deportivo cultural bien famoso de Rancagua. ¿El? El rodeo. El rodeo, sí. Por eso podríamos como que ser un poquito más reconocidos, ¿cierto? Pero en general, otras características de la región no la hacen ser tan llamativa como para las redes sociales o los medios de comunicación masivos. Pero ahí va a depender de Pero lo que se conoce más Doñihue por las, yo creo que se conoce más Doñihue por las aguardiente, chamanteras que la Rancagua. montera, El claro. aguardiente, ¿cierto? Sí, pero ahí ustedes tienen que opinar, ¿ya? Ustedes van a hacer este juicio de valor, porque recuerden que hacer valoraciones es parte de opinar, ¿ya? En honor al tiempo, chiquillos, y porque ya me toca otra clase, les va a quedar de tarea, pero no como para que la hagan, sino que adelantarse un poquito a leer esta biografía, porque la próxima clase vamos a leer una obra de teatro. Y si se fijan, tiene un lenguaje bien peculiar que tiene que ver con el campo, y a mí me cuesta un poquito leer esto. ¿Ya? Así que ese día a lo mejor le voy a pedir a algún compañero, compañera, que haga un personaje, yo hago a otro para que no sea tan fome. ¿Ya? Así que chiquillos, para que se adelanten un poquito ustedes, no para que hagan las tareas, sino que para que ustedes se adelanten a lo que vamos a hacer la próxima clase, háganse estas preguntas, ustedes solitos, respóndanselas y después lean la biografía de la persona que escribió esta obra de teatro o este texto dramático, y así sepamos mejor de qué es lo que vamos a leer, ya que vendría siendo este el texto más fuerte de la próxima clase. Se llama La viuda de Apablaza. ¿Ya? Es cortito, no es tan largo, pero la idea es que lo lean. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe. ¿Ya? Voy a dejar de compartir la pantalla. Me despido. Hasta la próxima clase, próxima semana. Hasta la próxima clase, profe. Nos vemos, que estén muy bien. Nos Lean la vemos, biografía. gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao a todos.